La paz de Cristo, el Señor bendiga grande y poderosamente. A través de este medio voy a estar hablando un poco sobre lo que es la expiación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Aunque en el Nuevo Testamento no se menciona la palabra expiación, la palabra expiación aparece en el Antiguo Testamento. Hace tipología de lo que vendría a ser en el futuro. Para hacer un poco de la diferenciación, vamos a estar estudiando un poco la concepción. En primer lugar, la palabra expiación viene del hebreo que se dice kafar y significa cubrir. Básicamente la expiación no tenía la facultad de perdonar los pecados, pero sí por lo menos permitía cubrir la falta de cada individuo. Dice acá que cubría los pecados del pueblo mediante sacrificio de animales sin pecados, donde había un cambio de posición entre el hombre y la víctima. Y eso básicamente es lo que significa la palabra kafar, que significa básicamente es eso, cubrir. En este caso los pecados, dice la palabra que el precio del pecado es muerte. Para que el ser humano no muriera, se tendría que derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Y en este caso el animal sin defecto era considerado como que ese intercambio donde el animal ocupaba el lugar de la persona y quedaba cubierto su pecado como tal. La desventaja del kafar o de la expiación en el Antiguo Testamento es que no era un periodo perpetuo, sino que era temporal. Tenía que hacerse anualmente. Entonces, en el día había un día especial, un día festivo que se llamaba el Yom Kippur, donde el sumo sacerdote realizaba sacrificios. Esos sacrificios eran especiales para hacer la expiación por él, por su familia y también por el pueblo. En este caso se elegían 3 animales, un becerro y 2 chivos machos cabríos, el becerro y uno de los machos cabríos, el cual no podía tener defecto, pues esto representaba el sacrificio perfecto del Señor Jesús. Eran ofrecidos como expiación, pero uno de los machos cabríos era enviado al desierto para morir por el pecado. En este caso cubría la muerte que debería llevar la persona, lo llevaba el animalito. Entonces se dice que se ofrecía un animal sin defectos, porque era la tipología de lo que vendría a ser el Señor Jesús más adelante, que Él era el Cordero inmolado perfecto, cuya sangre simbolizaba la transferencia del pecado del pecador al animal. En este caso dijimos anteriormente que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado, y el animalito pasaba a cubrir el pecado del hombre, pasaba a ocupar el lugar, el animal moría, y el ser humano quedaba vivo. Ahora bien, ¿dónde vemos nosotros esto? En el libro de los Levíticos, donde básicamente es el libro de la ley. Allí se enmarcaba todo lo referente al kafar o a la expiación como tal. Ahora, la expiación en el Nuevo Testamento está basada solamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual cancela totalmente el pecado. Como se mencionó anteriormente, la expiación, aunque no se menciona acá en el Nuevo Testamento, la expiación cubría por un tiempo, se debía hacer anualmente. La persona, el animalito tomaba el lugar de la persona. Aquí en este caso el Señor Jesús toma el lugar del animal, pero a diferencia que el pecado es limpiado perpetuamente, es definitivo, una vez que la persona acepta, confiesa, el derramamiento de la sangre de Jesús para el perdón total del pecado no cubre, sino que perdona totalmente. Entonces permite la justificación, la santificación y la glorificación de los creyentes. Y aquí quiero explicar un poquito lo que significan estos tres factores, estos 3 conceptos. Y es que, por ejemplo, en el caso de la justificación, dice la palabra que ningún ser humano puede ser justificado, no se puede justificar a sí mismo. Dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos del reino de los cielos. Pero sin embargo, la sangre de Jesús nos justifica. Es suficiente para perdonar nuestros pecados y permitirnos tener un acceso al cielo.
Y cuando habla de la santificación, habla de que pues la diferencia entre el pecado y lo santo es bidireccional. El pecado totalmente a la santidad y la santidad totalmente al pecado. Sin embargo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, todos los seres humanos, como mencioné, son pecadores. Pero gracias a la justificación hecha en la cruz del Calvario, nosotros somos llamados santos, somos santificados en Cristo Jesús, porque somos perdonados de todos nuestros pecados. Y finalmente entra lo que es la glorificación, porque gracias al sacrificio de Jesús, todos tienen acceso al reino de los cielos. Todo aquel que haya confesado a Cristo, todo aquel que lo acepte como su único y suficiente Salvador, por lo cual dice la palabra que podemos acercarnos tranquilamente al trono de la gracia, porque Él murió, resucitó y Él sigue abogando por cada uno de los que creen en su nombre. Y finalmente, para finalizar, para terminar ya con esto, dice que elimina totalmente el pecado y no temporal, como ya se mencionó anteriormente. La expiación en el Antiguo Testamento permitía cubrir, pero no perdonaba el pecado. Ahora, la sangre derramada en la cruz del Calvario es el sacrificio único, el verdadero sacrificio, el único que acepta a Dios. Dios te bendiga grande y poderosamente a ti que oyes este pequeño vídeo. La paz.